Espai de salut holística. Un temps per parlar, aprendre i gaudir de la vida. Avui parlem amb Laila Ziberberg, de El llenguatge dels somnis. Benvinguts a aquest nou programa d'Espai de Salut Holística. Avui tenim amb nosaltres una persona molt especial. Tenim a la Laila Ziberberg. Ella és especialista en somnis. Laila, tú eres profesora, bailarina, especialista en hipnosis ericksoniana. Sí, educadora. Educadora, trainer en PNL y tienes la maestría de Reiki, ¿vale? Y además eres poeta, escritora, ¿vale? Sí. Y estás aquí por esta zona de la Costa Brava porque vas a dar unas conferencias en Vibra, en el centro de Sagró, y te hemos raptado de esa conferencia que vas a dar porque nos parecía que el tema era muy interesante, no lo hemos tratado todavía en este programa y hablar del lenguaje de los sueños es como muy interesante. Cuéntanos un poquito qué son los sueños, cómo funcionan. Bueno, los sueños en realidad para mí es el espacio en donde el inconsciente se expresa en su totalidad, ¿no? Entonces básicamente es un espacio de libertad interna en donde todo nuestro mundo interior, o sea, lo que realmente somos, lo que realmente sentimos. O sea, te refieres a la información que está en el inconsciente. Sí, y más que información, además de información, yo trabajo mucho, ¿no? Como mi forma de trabajar como hipnoterapeuta y también me ha influenciado mucho, ¿no? Todo lo que uno hace le influencia, el hacer Reiki, tener la maestría de Reiki, ¿no? Vas teniendo muchas experiencias. Y yo soy partidaria, ¿no? Como Jung, ¿no? De hablar de alma. Perfecto. ¿Sí? Entonces, para mí es el espacio en donde el alma se puede expresar. Totalmente, porque no tiene el sistema de represión del consciente, del ¿no? consciente, del ego, de las normas, de las creencias, de todo. De ¿no? todo eso. Entonces es el lenguaje puro de nuestra alma. Los sueños son el lenguaje puro. Y yo lo llamo, el método que yo he creado para trabajar con los sueños, lo llamo la poesía en los sueños. Poesía de los sueños, la poesía me gusta. En los sueños, sí. Porque, a ver, en la historia de los sueños, que es muy interesante, porque los sueños se trabajan desde la antigüedad, desde siempre. ¿No? Las visualizaciones, los sueños tienen un significado, todo esto, ¿no? Sí, antiguamente, también antiguamente en Occidente, pero también en otros espacios del planeta, se trabajaba mucho desde el lugar, desde la importancia de lo sagrado y de lo mágico. O sea, era algo fundamental el sueño. De hecho, habían muchas personas especialistas, que eran personas muy importantes, a las cuales se les llevaban los sueños. Las naciones podían depender. Claro, y además un sueño podía generar una batalla, podía generar cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. O sea, era algo muy importante. Luego, más yendo a Occidente, con el paso del tiempo se empieza a ver, más allá de no hablemos antes del medioevo, que todavía estaba la cosa un poquito mística. Después empieza a verse el sueño como un momento pasivo en donde tú simplemente pues, no haces nada, estás ahí durmiendo. Y con el tiempo se empieza a notar que no es pasivo, sino que empiezan a ver que hay muchas sensaciones durante el sueño. De hecho, me imagino que te habrá pasado que hay sueños, a veces pesadillas, a veces sueños, que te pueden marcar todo el día, toda la semana. Claro, además muchas veces no distingues entre si estás soñando o no. Para el sueño, para uno el sueño es tan real como la vida misma. Ahí está, porque el sueño es 100% real. O sea, lo que estamos viviendo es dentro nuestro, es 100% real. Por eso son tan importantes los sueños. Entonces, más adelante, después de que uno se dan cuenta de que sí, por un lado, había una parte pasiva, que ¿cuál es la parte pasiva? La voluntad. Cuando estamos durmiendo no tenemos voluntad. Vale, o sea, no tenemos influencia sobre el sueño va por libre. Claro, sobre la vida misma, ¿no? Salvo que te despiertes, es un momento donde pues, estamos sin voluntad a nivel de hacer, de pensar racionalmente,
pero toda la parte inconsciente es cuando está en su mayor voluntad, ¿no? Es cuando el inconsciente manda totalmente sin interferencia de la parte consciente. Entonces, después, cuando ya aparece Freud, se empieza a interpretar, a tratar a el trabajar tema, sobre eso. sí, ¿no? el tema emocional, porque Freud, ¿no?, trae el tema del inconsciente, ¿no?, como una entidad en sí misma, y la importancia de lo emocional. Y luego Jung trae todo lo que es la parte de los arquetipos. Los arquetipos. Se separa de la idea freudiana y empieza a trabajar con el tema de los arquetipos. Las aportaciones de Jung son muy interesantes. Son muy interesantes. Yo me declino más, soy más junguiano que freudiano, ¿no? Pero... Sí, últimamente, en general, ¿no?, se ha dado mucho vuelco hacia la forma de pensar junguiana. Yo te voy a contar, según lo que yo entiendo que son los sueños, cuál es mi perspectiva y cómo yo trabajo. Vale. Yo el método que he creado lo llamo la poesía en los sueños, porque así como ya sabía no solo Freud, sino todos los lingüistas, ¿vale? Bueno, los lingüistas porque son personas que se especializan en entender el lenguaje, ¿vale? Y entonces todas estas personas trabajan con lo que se llama recursos poéticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de poesía, nos imaginamos que nos viene, no sé, Miguel Hernández, Pessoa, bueno, los que no les gusta la poesía les viene la que te obligaban en el colegio a estudiar. Y bueno, en realidad la poesía, o sea, todos los recursos poéticos son las bases funcionales de nuestro inconsciente, son la gramática de... Claro, si me estás diciendo que la poesía tiene una conexión directa con el inconsciente y los sueños tienen una conexión directa con el inconsciente. Sí, te digo más, yo soy un poco extremista con este tema porque soy poeta y me toca. El inconsciente es poesía. Porque para mí el inconsciente constantemente, no solo que todo lo que ocurre está organizado a través de la poesía, o sea, ¿qué surgió primero, el arte o el inconsciente del ser humano? No hay principio ni final, todo es uno. Claro, entonces realmente nuestro inconsciente piensa poéticamente. La lingüística cognitiva lo que hace es entender... Darle un sentido, un significado. Darle un sentido. Te voy a poner un ejemplo que es muy fácil de entender. Imagínate un bebé, o tú cuando eres pequeño, ¿no? Uno pues llega al mundo, está, no sé, en el comedor y tu mamá está sirviendo agua con una jarra. El bebé, que no está pensando de manera lingüísticamente estructurada, no está pensando, ay, es un bebé, está observando, está sintiendo, ¿qué ve? Cuando la mamá está echando agua con una jarra en un vaso, ¿qué es lo que ve? Es simplemente un líquido que se desliza, oye un sonido, tiene unas sensaciones físicas. Eso, sensaciones, percepciones, todo el mundo es percepciones. Sobre todo visual, pero bueno, podría haber un niño ciego, pues tendría más otro tipo de percepciones, ¿no? Entonces, esa percepción visual, ¿qué muestra? Muestra que el agua cae de arriba hacia abajo. Y eso, este niño lo va a ver a lo largo de su vida repetido en todas las experiencias que vaya a tener. O sea, a través de su experiencia con los sentidos, va a saber interpretar el mundo. Exactamente. A través de la experiencia con el mundo va a crear su percepción. Va a crear sus programas y sus creencias que harán que perciba el mundo de una manera determinada u otra. Pero antes de las creencias hay unos patrones básicos que son los que se llaman metáforas primarias. Son, espero no irme complejizando. Okay. Vale. Entonces, tú imagina el niño. El niño ve una imagen, el agua cae de arriba hacia abajo, ¿no? Y además ve que cuando le está sirviendo el agua en el vaso, más agua pone. ¿Qué pasa? Con el agua sube más. ¿No? Entonces, más es subir. ¿Vale? Todos esos, más es subir, caer es de arriba hacia abajo, todas esas cosas son las cogniciones con las cuales entendemos completamente el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo uno empieza a pensar? Así empezamos a pensar. Vemos algo, lo asociamos a una realidad, mira, cae, lo vemos 20 veces, eso se queda asociado y eso luego queda una estructura de pensamiento. Esas son las bases de cómo pensamos. Y estas bases son poéticas, porque en realidad son producto de unas asociaciones que vamos realizando, que se van complejizando de tal forma que crea
que crea poesía. Por ejemplo, cuando alguien dice, esto vale un ojo de la cara, ¿qué quiere decir exactamente? Supongo que la importancia del ojo, la importancia de la visión, de lo que tengo, y por eso es muy importante, ¿no? Claro, un ojo de la cara, imagínate, ¿hay algo más que valga con un ojo de tu cara? ¿No? Entonces, esto quiere decir, esto vale un montón, pero se dice, esto vale un ojo de tu cara. Partiendo de esa base, ¿cómo se generan los sueños? Bueno, hay muchas teorías sobre cómo... ¿Cuál es tu experiencia de cómo se generan los sueños? Bueno, mi experiencia es, yo además de poeta, de escritora, soy bailarina, hago danzas de improvisación. Y como, bueno, ya sabes, trabajo con el inconsciente, soy hipnoterapeuta, pero no solo con los demás, sino que yo enseño autohipnosis. Y yo practico autohipnosis, o sea, que trabajo mucho con que mi inconsciente solo se exprese sin que yo esté durmiendo. O sea, cuando yo, estando despierta... De forma, como dice Milton Erickson, ¿no? Exacto. Entonces yo puedo hablar con mi inconsciente y también puedo mover mi inconsciente, ¿no? De manera no racional. Entonces, bailando yo fui entendiendo en la danza cómo el inconsciente está constantemente improvisando. Claro, activo totalmente, ¿no? Está constantemente creando. Es el gran creador, es como diría... De hecho, el inconsciente es el motor de todo. Es el motor, es el gran creador. Entonces, el inconsciente no es que ya sabe lo que te va a decir cuando está soñando, sino que está expresando lo que está pasando. Que hay tres claves básicas, ¿vale? Para entenderlo fácilmente. El inconsciente habla con un lenguaje específico. Nosotros racionalmente no lo entendemos, pero si entiendes cómo habla tu inconsciente de manera poética, entonces ya sí que lo puedes entender. Estás diciendo que el inconsciente se expresa a través de los sueños de forma simbólica y lo que tengo que hacer yo es interpretar esos simbolismos. Sí, interpretar la manera en que tu inconsciente, específicamente el tuyo, claro, usa esos simbolismos, que no es exactamente, no tiene que ser ni lo que dice Jung ni lo que dice Freud. No, es la escucha de tu inconsciente. Vale, se me está diciendo que el simbolismo es algo totalmente conectado con uno mismo. Sí, y que el simbolismo cambia en función de la persona. Totalmente, totalmente. Y entonces el tema es que hay algo que es, ¿qué te está diciendo el inconsciente? Hay otra cosa importante que es cómo te lo está diciendo, y la otra que es la más importante, pero la última es para qué te lo está diciendo. Exacto, el para qué de todo es lo más importante. Sí, bueno, pero el qué te está diciendo es lo que el sueño está expresando. El cómo te lo está diciendo es de los diferentes recursos poéticos, es una obra de arte un sueño. Y si en un sueño hay una pared amarilla, es amarilla y no es naranja. Y por algo es amarilla. ¿Para qué es amarilla, no? Y no es naranja. Entonces, dentro de entender esto, realmente, si se hace un sistema, se puede entender muy fácil y se puede hacer una comprensión muy intuitiva. Una vez lo aprendes, lo puedes hacer muy intuitivo, pero primero, claro, hay que aprender. Y hay algo que es muy importante, que es... ahora me olvidé, pero te lo diré pues cuando me venga. Y para mí lo más importante es que todas las ideas que se tengan del inconsciente o de lo que estás soñando, cosa que es lo mismo, es importante preguntarle al inconsciente. O sea, la gran diferencia, además de que o sea, me estás diciendo que la respuesta tiene que ser del inconsciente, no del consciente, porque si no estamos hablando de dos niveles totalmente diferentes. No puede responder el consciente de algo que explica el inconsciente. Que lo está creando, ¿no? El inconsciente. Claro. Entonces yo en el método lo que hago, igual que como hago en las sesiones, no me interesa sacar conclusiones a mí, no me interesa ninguna teoría, yo las puedo usar para empaparme y después yo me olvido de todo y yo le pregunto al inconsciente, ¿qué estás queriendo decir exactamente con esto? En la hipnosis, el inconsciente te dice exactamente qué pasa, te dice exactamente de una manera muy específica. Todos. O sea, estás diciendo que lo que tú haces es simplemente o lo que haces es ayudar a la persona a interpretar sus sueños según sus historias. Claro. Entonces, yo saqué la conclusión de que si dentro de la hipnosis el inconsciente era capaz de hablar tan claramente con la mente consciente, algunas veces hace falta más clarificación, a veces es mucho más claro. Entonces,
si es posible esto, entonces en los sueños también es posible acercarse al inconsciente con mucha humildad y mirar exactamente qué es lo que está diciendo el sueño. Y los sueños son muy importantes, esto es lo que te quería decir, no solo los sueños, sino entender qué dice el inconsciente, porque si no nos podemos sugestionar con cosas que no son. Una chica, por Ponme ejemplo, un ejemplo, por ejemplo. Sí, una chica, por ejemplo, había tenido un sueño que era muy sexual y estaba un poco asustada cuando vino porque ella parecía intuir que había una violación por ahí. Luego, desgranando el sueño paso a paso, que lo bueno es que uno se da cuenta, no es que alguien te dice, ah, esto significa esto, no, la persona dice, tiene que darse cuenta la persona. Ah, y eso es sanador en sí mismo. Sí, exacto. Es Si como no, integrarse. si lo hace el otro no tiene ningún sentido. No, es como integrarse con uno mismo, es como un momento de fusión que se ve en la persona. Entonces, no tenía nada que ver con una violación, sino era una parte de su inocencia que se estaba sintiendo vulnerada por ella misma, por su propia actitud, no por la de otra persona. O, por ejemplo, una persona que, claro, a veces, por ejemplo, se sueñan cosas a veces muy dramáticas, ¿no? Y un niño, que he matado a un niño, que le ha abierto la cabeza y tal. Y yo sé que si estás soñando eso, no quiere decir que ni que lo vas a hacer, ni que lo has hecho. O sea, que no hay que interpretar el sueño como algo real que puede pasar o algo que ha pasado, ni los síntomas. El otro día, por ejemplo, en una consulta, una persona me había explicado que había dejado a su pareja hace un tiempo por un tema sexual, que tenía dificultades y que ella intuía que era que ella no quería estar con él físicamente. Bueno, su inconsciente no dijo nada que ver con esto, que no tenía ningún problema con esta persona, sino que ella tenía un problema. Entonces, fíjate, hasta una pareja se puede separar y otras cosas por malinterpretar. Por eso, si el inconsciente está creando algo, al que hay que ir a preguntarle... Es el inconsciente. Es al inconsciente. Y luego lo que dices es muy importante, es la propia persona que tiene que tomar conciencia de eso. No sirve de nada decir, mira, esto quiere decir esto y esto, no me quedo igual. Si la persona resuena con eso y toma conciencia, el efecto es totalmente sanador, ¿no? Como tú dices. Sí, el efecto de tomar conciencia es hermoso. Y además, es apropiarse de la vida profunda, que uno no reconoce, pero que está. Porque la sombra, ¿no?, que decía Jung. Sí, que es uno, no es el vecino. Y además, después con eso, uno, si necesita, puede hacer algo más. Además, hay sueños, algunos sueños están hechos para entrenarnos. Algunos están, la naturaleza nos programa, o sea, los sueños son un regalo de la naturaleza necesario para nuestra existencia, en donde, no sé si es además o si es por eso, que nuestra alma en ese lugar puede sentirse libre. Se expresa, ¿no? Sí, totalmente libre, aunque surjan miedos, pero es libertad. Entonces, ante esas creencias que hay que, no sé, si sueño con lluvia quiere decir eso, si sueño con tal, esos son... Bueno, yo digo, vamos a preguntarle a tu inconsciente. No, es que ni siquiera es mi experiencia, yo no hablo de mi experiencia. Yo le invito a las personas a que tengan su propia experiencia. Es decir, si tú le preguntas a tu inconsciente, claro, hay que saber hacerlo, hay que encontrar un sistema, ¿vale? En el caso yo enseño autohipnosis, pero a las personas que aprenden el tema a trabajar los sueños, que no saben autohipnosis, hay pequeñas cosas de autohipnosis que sí puedo enseñar y algo contraste en el método onírico, con PNL, con kinesiología o con autohipnosis. Entonces, el tema es, tú compruébalo por ti mismo. Porque el tema es, a veces uno puede sacar una conclusión que puede ser sugestivamente feliz. No es acertada, pero bueno, como es una sugestión positiva. No te has enterado de lo que pasa en verdad, pero te quedas contento. Pero a veces, no solo que no es verdad, sino que además te sientes fatal. Porque estás sacando una conclusión desde el consciente. Desde el consciente o desde una sugestión, o lo leíste en un libro, o incluso te lo dijo tu terapeuta. Por lo tanto, lo que haces tú realmente cuando viene la persona y te cuenta un sueño, realmente es partir de la base de que esa interpretación de ese sueño solo la puede tener la persona que ha soñado ese sueño. Por lo tanto, voy a buscar ahí las herramientas para que ella se dé cuenta de qué le quiere decir ese sueño. Sí, 100%. Es ver cómo se expresa tu inconsciente. O sea, exactamente tu inconsciente se expresa de una manera especial. Dime una cosa, Laila, ¿dónde estás? ¿En Barcelona? En Barcelona. ¿En Barcelona tienes una consulta? Sí,
Vale, perfecto. Dime una cosa, normalmente cuando uno sueña, al cabo de 10 minutos de levantarse se olvida el sueño. ¿Es importante apuntarse el sueño? ¿Cómo puede retenerse eso? Sí, mira, una de las formas más fáciles, por supuesto que es importante apuntar o grabar, pero apuntar generalmente, salvo que uno tenga mucho tiempo, yo en el día a día no tengo mucho tiempo. Si no, grabar, ¿no? Es más grabar fácil. es fácil, yo tengo una grabadora y grabo. Cuando aprendes el método de interpretar los sueños cada día, entonces, ¿sabes lo que pasa? Que es muy bueno, te aparecen los fragmentos que tenés que interpretar. Entonces no tenés que acordarte de todo el sueño. Vale, o sea, hay una parte de ese sueño que es la importante, ¿no? Sí, porque yo a veces cuando hablo con mi inconsciente, yo todo el sueño, no tengo rato para trabajar con todo el sueño. Entonces vamos directamente a ver si hay algo muy importante para mi vida en ese momento, qué es, y me quedo con ese fragmento. Y una cosa importantísima hay gente que dice, es que no me acuerdo de los sueños. Con que tú te vayas a dormir y tú decidas que tú quieres acordarte de los sueños y durante una semana te esfuerces, pero no que te esfuerces así, sino que te esfuerces yo quiero, porque con el inconsciente cuando se habla desde la sensación pura, no se habla desde el pensamiento racional. Pero hay que poner la intención en ello. Sí, pero una intención, ay, yo quiero acordarme del sueño. Los que hacen autohipnosis yo les enseño a que lo hagan con autohipnosis, pero si tú te vas a dormir cada día y te conectas con el corazón de que realmente quieres acordarte del sueño, lo haces durante una semana. Es como todo, requiere un entreno y luego se y vas a ver que te salen solos, incluso si te levantas, te estás duchando y te aparece una parte del sueño. Incluso en las personas que dicen que yo nunca me acuerdo de los sueños, ¿no? Porque evidentemente, aunque no se acuerden, están soñando. Sí. El conflicto es, no me acuerdo de los sueños, no sueño. Sí, sí. Hay un 20% la noche, para quien duerme por las noches, porque idealmente es por las noches, hay un 20% de los ciclos de la fase del sueño, un 20% se dedica al sueño, que es la parte en donde menos descansamos. La parte reparadora está antes. Y después está la parte en donde cuando soñamos se activa la parte emocional. Eso todos hemos tenido la experiencia de estar soñando y levantarnos agotados, porque el sueño era de estar corriendo todo el rato, ¿no? Sí, porque se activa la parte del movimiento físico, aunque el inconsciente desconecta los movimientos, se activa igual esa parte. Pero para el inconsciente real imaginario es lo mismo. Es lo mismo. Si estabas corriendo una maratón, que si corriera. Te levantas cansado, sí. La parte emocional, la parte física y ahora se me fue. Pero bueno, la verdad se me fue. Bueno, y la parte visual. La parte visual. Sí. Bueno, estas tres partes están hiperactivas igual o a veces más que en un estado de vigilia. Vale, perfecto. Pues Laila, es muy interesante. La verdad es que nos has dado una visión muy interesante de los sueños. Sobre todo volver a la poesía. Volver a la poesía, eso me encanta. Y definir el sueño como lenguaje poético, me encanta esa definición. Te tendremos más veces por aquí para que nos sigas hablando de los sueños. Muchas gracias por venir y hacer la entrevista. Que vaya bien el curso en Vibra, aquí en S'Agaró. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Us deixo amb les frases de la setmana, l'agenda. Moltes gràcies. Gràcies. El comentari. L'experiència confirma la nostra afirmació de que el contingut més freqüent dels somnis, dels nostres somnis, es troba construït per aquells objectes sobre els quals recauen les nostres més ardents passions. Sigmund Freud. L'agenda. Hatha Yoga a Sant Feliu de Guíxols. Espai Ganesha, tots els dies, tots els nivells. Més informació a espaiyoganesha.com, telèfon 656 160 825. Laila Zilberberg, estadoscreativosdebienestar@gmail.com. Més informació al 673 2844 90. Segueix-nos a costabravadigital.cat. Reflexió de la setmana. El somni és la realització disfressada d'un desig reprimit. Sigmund Freud. Programa realitzat per Espai Ganesha amb el suport de Televisió Costa Brava.